Lo llamaban el León de Ciudad de México. Gabriel Martínez Velasco no era solo un nombre en los periódicos económicos, era una fuerza de la naturaleza que movía montañas, literalmente. Heredero de un imperio minero que se extendía desde 1900 Chihuahua hasta Chiapas. A sus 35 años, Gabriel dirigía las mineras Velasco con puños de hierro y una frialdad que hacía temblar incluso a los políticos más experimentados cuando su nombre se mencionaba en los despachos de la capital. En el ático del edificio corporativo en Paseo de la Reforma, mientras la ciudad pulsaba 30 pisos abajo, Gabriel ajustaba los puños de su camisa italiana y observaba cómo Ciudad de México se perdía en el horizonte. El sol comenzaba a esconderse entre los rascacielos, pintando el cielo de un anaranjado intenso que contrastaba con el gris del concreto. Era octubre, y el aire todavía llevaba el frío del invierno capitalino mezclado con la promesa de un verano que se acercaba. Su secretaria, Marcela, una mujer de 50 años que lo conocía desde cuando él era solo el hijo rebelde del patriarca Augusto Velasco, entró en la oficina sin llamar. Era la única persona en el mundo que tenía esa libertad. Su madre llamó 3 veces, dijo ella, depositando una carpeta sobre el escritorio de caoba maciza. Dijo que es sobre la propiedad de Cuernavaca. Gabriel no levantó los ojos de los nones y informes financieros que analizaba. Los números no mentían, a diferencia de las personas. Los números mostraban que a pesar de la recesión que aún acechaba al país, las mineras Velasco habían crecido 15% en el último trimestre. Pero también mostraban algo que lo dejaba inquieto. Movimientos sospechosos en algunas de las cuentas offshore, transacciones que él no había autorizado. «Dile a doña Elena que estoy ocupado», murmuró, sin desviar la atención de la planilla. Ella dijo que no es un pedido, es una orden. Marcela cruzó los brazos asumiendo la postura maternal que adoptaba cuando necesitaba confrontarlo. Y usted sabe cómo se pone cuando la contradicen. Gabriel finalmente levantó los ojos. Elena Martínez de Velasco no era una mujer a quien se contradecía impunemente. Viuda desde hace 5 años, había asumido el control social y político de la familia, con una determinación que rivalizaba con la propia fuerza empresarial del hijo. Era ella quien mantenía las conexiones con la capital, quien frecuentaba las cenas correctas, quien sabía exactamente qué senador necesitaba un favor y qué ministro tenía esqueletos en el armario. ¿Qué quiere en Cuernavaca? Una restauradora fue contratada para evaluar las piezas de arte de la Casa Colonial. Parece que hay algunas antigüedades que pueden valer una fortuna, pero necesitan autenticación. Marcela consultó sus anotaciones. Carolina Durán, graduada de la UNAM, especializada en arte colonial mexicano y piezas del periodo virreinal. Su madre insiste en que usted vaya a supervisar personalmente. Gabriel frunció el ceño. Elena nunca se había interesado por las antigüedades de la familia. La propiedad en Cuernavaca, una mansión construida en el siglo XIX, por un hacendado que se había casado con una Velasco, había permanecido años cerrada tras la muerte del patriarca. ¿Por qué quería tocar ese tema ahora? «Hay algo más», continuó Marcela vacilante. «Su madre mencionó el nombre de la familia Mendoza varias veces, y usted sabe lo que eso significa». Gabriel cerró los ojos por un momento. Los Mendoza, la familia del actual secretario de Justicia, Fernando Mendoza, que desde hace meses venía investigando irregularidades en el sector minero. La misma familia, cuya hija Isabel Mendoza había sido su compañera en la Facultad de Derecho de la UNAM y que, según los susurros de los salones capitalinos, sería una esposa ideal para un hombre en su posición. «Mamá está tramando algo», dijo él, más para sí mismo que para Marcela. «¿Cuándo no lo hace?», replicó ella con una media sonrisa. «¿Quiere que cancele la reunión de mañana con los japoneses?» Gabriel se levantó, caminando hasta la ventana panorámica. Allá abajo, el tráfico de Reforma bullía como sangre en las venas de la ciudad. Ciudad de México nunca dormía, al igual que él. Hacía meses que no lograba tener una noche completa de sueño, siempre despertando con la sensación de que algo escapaba a su control.
reprogramarla para el lunes. Tomó las llaves del Porsche. Iré a Cuernavaca hoy mismo. 2 horas. Después, Gabriel conducía por la carretera que serpenteaba hasta la ciudad colonial, mientras el sol finalmente desaparecía por completo, dejando solo las luces de los postes y de los otros coches como compañía. El aire de la sierra era diferente, más limpio, cargado del perfume de los árboles y de la humedad de la noche que se acercaba. Era un contraste impresionante con la atmósfera sofocante de Ciudad de México, donde cada respiración parecía cargar el peso de los negocios y de las expectativas familiares. La propiedad de los Velasco estaba en 1980, una zona noble de Cuernavaca, escondida entre árboles centenarios y protegida por muros altos que más parecían fortalezas. Cuando Gabriel pasó por el portón electrónico, las farolas del jardín se encendieron automáticamente, revelando una alameda de palmeras imperiales que conducía hasta la mansión principal. La casa era una obra maestra de la arquitectura del siglo XIX, con sus balcones de hierro forjado, ventanas altas con persianas de madera noble y un jardín que parecía salido de un sueño romántico. Gabriel había jugado allí de niño, corriendo por los pasillos silenciosos y escondiéndose en las habitaciones cerradas que guardaban muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas dormidos. Al estacionar el coche en la entrada circular, notó un Volkswagen Polo blanco estacionado junto a la escalinata principal. Simple, sin ostentación, completamente fuera del estándar de los vehículos que solían frecuentar las propiedades de la familia. Gabriel subió los escalones de mármol, las llaves de la casa pesadas en sus manos. La puerta principal, una pieza maciza de caoba tallada, se abrió con un chirrido suave que resonó por el vestíbulo de entrada. Las luces estaban encendidas y podía oír el sonido amortiguado de pasos en el piso superior. «¿Hola?», llamó, su voz haciendo eco en los techos altos decorados con frescos del período virreinal. Los pasos se detuvieron. Por un momento, solo hubo el silencio de la casa antigua, roto por el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Entonces, una voz femenina respondió desde lo alto de la escalera principal. «Disculpe, no esperaba a nadie. Soy Carolina Durán, la restauradora». Gabriel levantó los ojos y sintió algo extraño suceder en su pecho. En lo alto de la escalera curva, una mujer descendía lentamente, una de sus manos deslizándose por la balaustrada de madera pulida. Usaba un vestido simple de algodón azul marino, que contrastaba con su piel morena clara, y tenía el cabello castaño recogido en un moño bajo, con algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. Pero eran sus ojos los que lo atraparon, grandes, oscuros, con una intensidad que parecía ver a través de él, como si ella fuera capaz de leer cada pensamiento que él intentaba esconder. Había una serenidad en ella que contrastaba completamente con el mundo al cual él estaba acostumbrado, un mundo de urgencia, presión y máscaras sociales que nunca se quitaban del rostro. «Gabriel Velasco», dijo él, extendiendo la mano cuando ella alcanzó el último escalón. «Disculpe no haber avisado que vendría». La mano de ella era pequeña, suave, pero el apretón era firme. Ella lo estudió por un momento, y Gabriel tuvo la extraña sensación de estar siendo evaluado no por su riqueza o posición social, sino por algo mucho más profundo. «Su madre dijo que tal vez el señor aparecería», respondió Carolina, soltando su mano. «Yo estaba en el despacho del hacendado catalogando las piezas. Hay algunas cosas impresionantes aquí». «¿Qué encontró?». Carolina lo guió a través del vestíbulo principal, pasando por retratos ancestrales que observaban con ojos muertos desde sus marcos dorados. La casa olía a historia, a madera pulida y a un perfume suave de jazmín que parecía venir de ninguna parte. Principalmente muebles de época, algunas porcelanas de Oriente que debieron haber llegado a México en la segunda mitad del siglo XIX, explicó ella mientras subían la escalera. «Pero hay una pieza que me intrigó, un escritorio que parece tener compartimentos secretos». Gabriel la siguió, observando cómo ella se movía con una gracia natural, sin prisa,
sin la ansiedad que caracterizaba a la mayoría de las personas en su presencia. Cuando pasaron por el espejo de cuerpo entero en el pasillo del segundo piso, él vio su propio reflejo. Alto, hombros anchos en el traje oscuro, cabello negro peinado hacia atrás, ojos verdes que su madre siempre decía que había heredado del bisabuelo español. Al lado de Carolina, parecía pertenecer a un mundo completamente diferente, y quizás pertenecía realmente. El despacho del hacendado estaba al final del pasillo, una suite amplia con ventanas que daban al jardín trasero. La luz suave de las lámparas creaba sombras danzantes en las paredes forradas de papel tapiz importado, y el aire llevaba un perfume antiguo, de madera y tiempo. Carolina había transformado el espacio en una especie de laboratorio improvisado. Había lupas, pinceles delicados, pequeños frascos con soluciones químicas y cuadernos abiertos con anotaciones en una caligrafía elegante y precisa. Sobre la cama con dosel, varias piezas estaban cuidadosamente organizadas y catalogadas. «Es fascinante cómo cada pieza cuenta una historia», dijo ella, tomando una pequeña caja de música en forma de pájaro. Esta, por ejemplo, tiene una inscripción en francés en la base. «Pour ma bien-aimée Sophie, avec tout mon amour». Para mi amada Sophie, con todo mi amor. Gabriel se acercó, observando cómo ella manipulaba la pieza con cuidado, reverente. Sus manos eran delicadas, pero había una fuerza en ellas, una seguridad que venía de años de trabajo meticuloso. «Sophie era la esposa del hacendado», dijo él. «Murió muy joven, de tuberculosis. Él nunca se volvió a casar». Carolina levantó los ojos hacia él sorprendida. «¿El señor conoce la historia de la familia?» «Algunas historias». Gabriel se sentó en el sillón junto al escritorio que ella había mencionado. «Mi abuelo solía contarme sobre los antepasados cuando yo era niño. Decía que era importante conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos». Sabias palabras. Carolina colocó la caja de música de vuelta en su lugar y se acercó al escritorio. «¿Quiere ver lo que descubrí?» Gabriel se levantó, quedando lo suficientemente cerca para sentir el perfume suave de ella, algo floral y discreto que contrastaba con los perfumes intensos de las mujeres que frecuentaban su círculo social. Carolina presionó una pequeña protuberancia en el lateral del cajón principal, y una sección de la madera se abrió, revelando un compartimento oculto. «Increíble», murmuró Gabriel. «Existe desde hace más de un siglo, y nadie de la familia lo sabía». «Estaba vacío cuando lo encontré», dijo Carolina, pero había algo en su voz que le hizo prestar atención. «O casi vacío». Ella sacó una pequeña llave dorada del compartimento secreto. «Encontré esto. Debe abrir algo importante, tal vez un baúl o una caja fuerte». Gabriel tomó la llave, sintiendo su peso en las manos. Estaba delicadamente trabajada, con símbolos grabados que no podía identificar. En el mango había una inscripción casi borrada por el tiempo. «¿Puede leerla?», preguntó él. Carolina se inclinó más cerca, tan cerca que él podía sentir su aliento cálido en su rostro. «Parece ser guardianes del...». El resto está muy borrado. Algo frío recorrió la columna de Gabriel. «Guardianes». Su madre había mencionado esa palabra algunas veces a lo largo de los años, siempre en conversaciones susurradas por teléfono, siempre cuando pensaba que él no estaba escuchando. «Señor, Velasco, ¿está todo bien?». Gabriel se dio cuenta de que estaba sosteniendo la llave con demasiada fuerza, los nudillos blanquecidos. «Disculpe, es solo que esa palabra, guardianes, me suena familiar». Carolina lo estudió con aquellos ojos intensos. «¿Familiar cómo?». Antes de que pudiera responder, la luz eléctrica parpadeó y se apagó completamente, sumergiendo la habitación en la oscuridad. Gabriel oyó a Carolina dar un pequeño suspiro de sorpresa e instintivamente extendió la mano, encontrando el brazo de ella en la oscuridad. «Corte de energía», dijo él. «Ocurre mucho aquí en la sierra». «Tengo una linterna», murmuró Carolina, pero no se alejó del contacto de él. Gabriel podía oírla respirar en la oscuridad,
Podía sentir el calor de su piel bajo sus dedos. Había algo en la oscuridad que hacía todo más intenso, más real. El perfume de ella, el sonido de su respiración, la suavidad de su piel. «Carolina», dijo él, sin saber por qué pronunció su nombre. «¿Sí?» La voz de ella estaba más baja, más suave. Gabriel sintió una atracción magnética, algo que no podía explicar ni controlar. Lentamente deslizó la mano por el brazo de ella hasta encontrar su rostro en la oscuridad, los dedos trazando la línea delicada de su mandíbula. «No, debería estar aquí», susurró él. «¿Por qué no?» La pregunta de ella llevaba una inocencia que lo desarmó completamente. Porque él era Gabriel Velasco, porque tenía responsabilidades, porque su madre estaba tramando un matrimonio que salvaría los negocios de la familia, porque una mujer como Carolina merecía a alguien mejor que él. Pero en la oscuridad de aquella habitación centenaria, rodeado por historias de amor y tragedia, nada de eso parecía importar. Gabriel inclinó el rostro, sintiendo la respiración de ella acelerarse. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. El beso comenzó suave, vacilante, pero rápidamente se profundizó, cargado de una urgencia que ninguno de los dos podía explicar. Carolina respondió al beso con una pasión que contrastaba con su aparente timidez, las manos subiendo hasta el pecho de él, los dedos enredándose en la tela de la camisa. Gabriel la atrajo más cerca, una de sus manos en su cintura, la otra aún acariciando su rostro. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. La luz volvió en ese momento, inundando la habitación con una claridad súbita que les hizo parpadear, como si estuvieran despertando de un sueño. Gabriel vio su propio reflejo en los ojos de ella, despeinado, con los labios aún hinchados del beso, la corbata torcida. Parecía un hombre completamente diferente de aquel que había entrado en la casa una hora antes. «Yo», comenzó Carolina, pero él colocó un dedo suavemente sobre sus labios. «No digas nada», murmuró él. «Por favor». Porque si ella dijera algo, si ellos pusieran palabras en lo que había ocurrido, tendrían que enfrentar la realidad. Y Gabriel no estaba listo para eso. No todavía. Carolina asintió, los ojos aún fijos en los de él. Había una comprensión allí, como si ella supiera instintivamente que aquel momento existía en una burbuja de tiempo, separada del resto del mundo. Gabriel se alejó tratando de recuperar la compostura. Ajustó la corbata, pasó las manos por el cabello, volvió a ser el ejecutivo controlado que todos conocían. Pero por dentro, algo había cambiado irreversiblemente. «Debería irme», dijo él tomando las llaves del coche sobre la cómoda. «Es tarde». «Claro», respondió Carolina, su voz casi un susurro. Gabriel caminó hasta la puerta, pero se detuvo en el umbral. «¿Carolina?» «¿Sí? ¿Mañana? ¿Vas a continuar el trabajo aquí?» «Sí. Todavía hay mucho que catalogar». «Entonces, tal vez pase para ver cómo va el progreso». Ella sonrió, y la sonrisa fue como el sol naciendo después de una larga noche de invierno. «Me gustaría eso». Gabriel bajó la escalera en silencio, las palabras de ella resonando en su mente. En la puerta principal se detuvo, cerró los ojos e intentó entender lo que había ocurrido. En 35 años de vida, había besado a muchas mujeres, había tenido relaciones, había incluso pensado en casarse algunas veces, pero nunca había sentido aquella sensación de pertenencia, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde su alma podía descansar. El aire de la noche estaba frío contra su piel acalorada. Gabriel entró en el Porsche, pero no encendió el motor inmediatamente. Miró hacia las ventanas iluminadas del segundo piso, donde podía ver la silueta de Carolina moviéndose entre las piezas de arte. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Espero que te haya gustado la restauradora. Necesitamos hablar mañana. Hay novedades sobre los Mendoza». Gabriel cerró los ojos, sintiendo el peso de la realidad volver poco a poco. Isabel Mendoza. El matrimonio que todos esperaban.
los negocios que dependían de alianzas políticas estratégicas, el mundo al cual él pertenecía y al cual Carolina jamás podría pertenecer. Pero cuando abrió los ojos y vio la luz aún encendida en la habitación donde ella trabajaba, Gabriel supo que había cruzado una línea de la cual no habría retorno. No importaba lo que su madre hubiera planeado, no importaban las expectativas o las consecuencias. Por primera vez en la vida, había encontrado algo que valía más que el imperio familiar. Encendió el motor y partió por la carretera serpenteante. Pero una parte de él se quedó en aquella casa centenaria, en aquella habitación llena de historias de amor, con una mujer que había despertado algo que él pensaba que estaba muerto dentro de sí. La noche de octubre estaba clara, estrellada, llena de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Gabriel Velasco sonrió mientras conducía, sin saber que dentro de 24 horas su vida sería puesta de cabeza. El León de Ciudad de México. Parte 2. Gabriel no consiguió dormir. Pasó la madrugada, entera acostado en la cama king size de su apartamento en Polanco, mirando el techo mientras su mente repasaba cada segundo de aquel beso. El sabor de los labios de Carolina aún estaba en su boca, el perfume de ella aún impregnado en su piel, la sensación de sus manos pequeñas y cálidas contra su pecho, aún ardiendo como marca de hierro. A las 5 de la mañana desistió de intentar dormir. Se puso un short y una camiseta y fue al gimnasio privado del edificio, tratando de descargar en la cinta y en las pesas la tensión que corría por sus venas como electricidad. Pero cada gota de sudor que escurría por su rostro solo intensificaba el recuerdo del calor que había sentido cuando ella se acercó a él en la oscuridad. A las 7 estaba de vuelta en el apartamento, tomando una ducha fría que hizo poco para calmar sus nervios. Mientras se afeitaba, evitó mirar directamente su propio reflejo en el espejo. Había algo diferente en sus ojos, una intensidad que no estaba ahí antes, como si Carolina hubiera despertado una parte de él que dormía desde hace años. Su teléfono sonó mientras elegía la corbata. Elena Martínez de Velasco nunca llamaba antes de las 8 de la mañana, a menos que algo muy importante estuviera sucediendo. «Buenos días, mamá». «Gabriel, necesito que vengas a mi casa antes de ir a la oficina». La voz de Elena sonaba tensa, controlada, pero él la conocía lo suficientemente bien para percibir la urgencia disfrazada. «Es sobre la situación con la Secretaría de Justicia». Gabriel cerró los ojos. La realidad volvía como un puñetazo en el estómago. ¿Qué ocurrió? Fernando Mendoza me llamó anoche. Las investigaciones sobre irregularidades en el sector minero se intensificaron. Tienen órdenes de cateo listas para ser ejecutadas en varias empresas del sector. Elena hizo una pausa significativa, incluyendo la nuestra. Gabriel se sentó pesadamente en el borde de la cama. Las transacciones sospechosas que había notado en los informes financieros, los movimientos que no podía explicar. Su madre sabía de algo. «Mamá, ¿qué hiciste?» Lo que era necesario para mantener a esta familia en la cima. La voz de ella estaba fría ahora, cargada de la autoridad que ejercía desde hace décadas. Pero esto puede resolverse. Fernando está dispuesto a orientar la investigación en otra dirección, siempre que ciertos compromisos sean honrados. «Isabel», dijo Gabriel, más una afirmación que una pregunta. El matrimonio sería anunciado la próxima semana, la ceremonia en un mes, una alianza entre familias tradicionales basada en el respeto mutuo y en intereses comunes. Elena estaba usando el tono que utilizaba en reuniones de negocios, como si estuviera cerrando un contrato más. Isabel es una joven educada, graduada de la Sorbona con maestría en relaciones internacionales. Sería una esposa perfecta para un hombre en tu posición. Gabriel pasó la mano por su cabello, sintiendo el peso de 3 generaciones de expectativas familiares aplastando sus hombros. ¿Y si me niego? El silencio del otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier amenaza. «No te negarás», dijo Elena finalmente.
porque sabes lo que está en juego. No son solo nuestros negocios, Gabriel. Son los empleos de decenas de miles de personas. Son comunidades enteras que dependen de nuestras minas. Son los contratos con el gobierno, las inversiones internacionales, todo lo que tu padre y tu abuelo construyeron. Gabriel se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad que despertaba bajo el sol matinal de octubre. Allá abajo el tráfico ya comenzaba a formarse, personas corriendo a sus trabajos, viviendo sus vidas simples y honestas. ¿Cuántas de ellas realmente dependían de las decisiones que él tomaba? Mamá, necesito tiempo para pensar. No tenemos tiempo. Elena suspiró y por primera vez en años, él oyó cansancio en su voz. Gabriel, eres mi hijo, pero también eres el heredero de una dinastía. A veces, lo que queremos personalmente tiene que quedar en segundo plano. Después de 1960, colgar, Gabriel permaneció inmóvil en la ventana por largos minutos, observando la ciudad bullir. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre dividido, mitad iluminado por el sol naciente, mitad escondido en las sombras del apartamento. Tomó las llaves del coche. 1 hora y media después, Gabriel estacionaba nuevamente frente a la mansión de Cuernavaca. Esta vez había un coche más en la entrada, un Mercedes negro con placas oficiales. Su madre había llegado antes que él. Elena Martínez de Velasco estaba en el salón principal, elegante como siempre, en un traje Chanel azul marino, conversando con Carolina sobre una porcelana china que brillaba en las manos de la restauradora. Las dos mujeres no podían ser más diferentes. Elena, imponente y controlada, cada gesto calculado. Carolina, natural y genuina, sus movimientos fluidos como agua. Gabriel, qué bueno que viniste, dijo Elena, sin quitar los ojos de la porcelana. La señorita Durán estaba mostrándome sus descubrimientos. Trabajo impresionante. Gabriel observó a Carolina sonrojarse levemente bajo el elogio, sus ojos encontrando los de él por un breve momento antes de desviarse. Ella usaba una blusa blanca simple y una falda midi marrón, el cabello suelto hoy, enmarcando su rostro de forma que hacía que el corazón de Gabriel se acelerara. La señorita Durán tiene mucho talento, dijo él, tratando de mantener la voz neutra. Sí, y formación excelente. Elena finalmente se volvió hacia su hijo, los ojos azules estudiando su rostro con la precisión de un escáner. UNAM, especializaciones en Europa, una profesional ejemplar. Había algo en el tono de su madre que Gabriel no conseguía descifrar, como si ella estuviera evaluando a Carolina para algo más que solo su trabajo como restauradora. Señor Velasco, dijo Carolina, dirigiéndose a Gabriel, ¿le gustaría ver lo que descubrí anoche, después de que usted se fue? Gabriel asintió, siguiéndola hasta el despacho del hacendado, Elena caminando detrás de ellos en silencio. La habitación estaba organizada de forma diferente hoy, con varias piezas ordenadas sobre la mesa central y fotografías detalladas esparcidas al lado de cada ítem. Encontré 3 compartimentos secretos más, explicó Carolina animada, y en uno de ellos Key tomó una pequeña caja de terciopelo rojo descolorido. Esto. Gabriel se acercó mientras ella abría la caja, revelando un anillo antiguo. No era una joya común, era una pieza de trabajo artesanal refinado, con un símbolo grabado en el centro que él reconoció inmediatamente. El mismo símbolo de la llave, murmuró él. Exactamente. Carolina tomó el anillo con cuidado y descubrí algo más. Ella mostró una fotografía ampliada del símbolo. Era un ojo estilizado, rodeado por símbolos que parecían runas o una escritura antigua. En el centro del ojo, un pequeño rubí brillaba como una gota de sangre. Investigué durante la madrugada, dijo Carolina. Este símbolo aparece en varias sociedades secretas europeas de los siglos XVIII y XIX. Grupos de personas influyentes que se reunían para... Bueno, no se sabe exactamente para qué, pero todos tenían una cosa en común. Protegían algo. Gabriel sintió un escalofrío en la espina. ¿Protegían qué? Secretos, documentos, a veces personas. Carolina miró a Elena, que permanecía extrañamente silenciosa. Sociedades como estas
eran comunes entre la nobleza mexicana del período virreinal. Una forma de mantener el poder y la influencia, incluso con los cambios políticos. Elena se acercó, extendiendo la mano para examinar el anillo. ¿Puedo? Carolina dudó por un momento, pero entregó la pieza. Elena sostuvo el anillo contra la luz, estudiando cada detalle con una familiaridad que hizo a Gabriel fruncir el ceño. «Los guardianes del ojo carmesí», dijo Elena finalmente, su voz baja y cargada de significado. Gabriel y Carolina se miraron. «¿La señora conoce esa sociedad?», preguntó Carolina. Elena devolvió el anillo, pero sus ojos permanecieron fijos en el símbolo. «Conocí a alguien que usaba un anillo así, hace mucho tiempo». «¿Quién?». La pregunta escapó de los labios de Gabriel antes de que pudiera contenerla. Elena lo estudió por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Tu tía Beatriz, la hermana de tu padre». Gabriel sintió que el mundo giraba. Beatriz Velasco había desaparecido cuando él tenía apenas 5 años. La familia nunca hablaba de ella, como si hubiera sido borrada de la historia familiar. ¿Tía Beatriz usaba un anillo como ese? Beatriz estaba investigando la historia de la familia. Había encontrado documentos, registros antiguos que sugerían irregularidades en cómo la fortuna de los Velasco había sido construida. Elena caminó hasta la ventana, observando el jardín allá afuera. Ella creía que nuestra familia estaba involucrada con esa sociedad secreta, que había secretos siendo protegidos por generaciones. Carolina sostenía la caja del anillo con fuerza, los nudillos blanquecidos. ¿Qué le pasó a ella? Desapareció. Elena se volvió, el rostro una máscara de control. Una noche, simplemente no volvió a casa. La policía dijo que había huido, tal vez al extranjero, pero yo siempre supe que había algo más. Gabriel sentía como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. ¿Por qué nunca me contaste esto? Porque no quería que siguieras el mismo camino que ella. Elena se acercó a su hijo, colocando una de sus manos en su brazo. Beatriz estaba obsesionada con el pasado, Gabriel. Olvidó que el presente también necesita cuidados. «Como ahora», dijo Gabriel, entendiendo el mensaje implícito. «Como ahora», confirmó Elena. «Tenemos responsabilidades en el presente, compromisos que no pueden ser ignorados». Carolina observaba la interacción entre madre e hijo con creciente incomodidad. Había tensiones allí que ella no conseguía comprender completamente, corrientes subterráneas de poder y expectativa que hacían que el aire de la sala pareciera denso. «Debería dejarlos conversando», dijo ella, comenzando a alejarse. «No», dijo Gabriel rápidamente. «Tú descubriste estas pistas. Tienes derecho a saber la verdad». Elena estudió a su hijo con ojos afilados. «Gabriel». «No, mamá. Basta de secretos». Gabriel se volvió hacia Carolina. «¿Quieres saber la verdad? Mi familia está siendo investigada por irregularidades financieras. Mi madre quiere que me case con la hija del secretario de Justicia para hacer que esas investigaciones desaparezcan. Y ahora descubrimos que puede haber una sociedad secreta involucrada en todo esto por generaciones». Carolina dio un paso atrás, el rostro palideciendo. Yo no debería estar escuchando esto». «¿Por qué no?». Gabriel se acercó a ella, ignorando la mirada de advertencia de su madre. «Ya estás involucrada. Encontraste las pistas, hiciste las conexiones y...» Se detuvo, las palabras muriendo en su garganta. ¿Cómo podría decir que ella estaba involucrada? Porque él no conseguía dejar de pensar en ella. ¿Porque un único beso lo había cambiado todo? Elena observaba a los dos con la astucia de una mujer que había pasado décadas leyendo personas y situaciones. «Gabriel, la señorita Durán es una profesional. Ella tiene su propia vida, sus propios planes. No debemos involucrarla en nuestros asuntos familiares». La forma como Elena pronunció «asuntos familiares» sonó como una amenaza sutil, y Gabriel vio a Carolina retroceder aún más. «Tal vez debería irme», dijo Carolina bajito. «Puedo terminar el informe en casa, enviar por email». «No»,
Gabriel extendió la mano tocando levemente el brazo de ella. «Por favor, quédate». El toque fue un error. En el momento en que sus dedos se encontraron con la piel de ella, la misma electricidad de la noche anterior volvió, tan intensa que casi era visible. Elena no perdió nada. «Gabriel», dijo ella, la voz cargada de advertencia. Pero él no estaba escuchando a su madre. Estaba mirando a los ojos de Carolina, viendo miedo, confusión y algo más. El mismo deseo que ardía dentro de él. «Carolina», dijo él suavemente, «no dejes que esto te asuste». «No soy de tu mundo», murmuró ella. «No entiendo estas complicaciones, estos juegos de poder, ni yo quiero que entiendas». Gabriel se acercó más, sus manos ahora sosteniendo los brazos de ella con delicadeza. «Quiero que sigas siendo exactamente quien eres». Elena tosió alto. «Gabriel, creo que deberíamos volver a Ciudad de México. Tienes reuniones esta tarde y yo necesito hacer algunas llamadas importantes». Gabriel no se movió. «Las reuniones pueden cancelarse». «No todas». Elena se acercó, su tono ahora dejando claro que no era una sugerencia. «Isabel Mendoza está esperando tu llamada. Ustedes tienen una cena marcada para mañana por la noche». La mención del nombre de Isabel fue como un balde de agua fría. Carolina se alejó de Gabriel inmediatamente, el rostro rojo de vergüenza. «Disculpe», dijo ella, evitando mirarlo. «No sabía que el señor estaba comprometido». «No lo estoy», dijo Gabriel firmemente. «Todavía no», corrigió Elena. «Pero lo estarás». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Gabriel miraba a su madre con rabia mal contenida. Elena mantenía su expresión impasible, y Carolina parecía querer desaparecer. «Voy a buscar mis cosas», dijo Carolina finalmente. «Puedo terminar el trabajo en casa». Ella salió de la sala rápidamente, dejando a madre e hijos solos. Gabriel esperó oír sus pasos alejarse antes de volverse hacia Elena. «¿Cómo puedes ser tan cruel?» «¿Cruel?» Elena arqueó una ceja. «Estoy siendo realista. Esa muchacha es adorable, Gabriel, pero no puede ayudarnos con los problemas que enfrentamos. Isabel sí puede. No amo a Isabel. El amor es un lujo que hombres en nuestra posición no siempre pueden darse». Elena se acercó, su voz suavizando ligeramente. «Tu padre tampoco me amaba cuando nos casamos. El amor vino después, con el tiempo, con el respeto mutuo. ¿Y si no viene?» Elena suspiró. «Entonces aprendes a vivir sin él, como yo aprendí». Las palabras de ella golpearon a Gabriel como puñaladas. Su madre había renunciado al amor por la familia, por los negocios, por las responsabilidades, y ahora esperaba que él hiciera lo mismo. «Mamá, Gabriel». La voz de Carolina resonó desde el pasillo, interrumpiéndolo. Había algo urgente en su tono que hizo que ambos corrieran fuera de la sala. La encontraron en el vestíbulo principal, parada delante de un retrato que Gabriel había visto 1000 veces sin nunca prestar atención. Era el retrato de una mujer joven, pintado al estilo del siglo XIX, con un vestido azul y un collar delicado en el cuello. «¿Quién es ella?», preguntó Carolina, la voz temblando. Gabriel se acercó al retrato, leyendo la pequeña placa dorada en el marco. «Sophie Dubois de Velasco, la esposa del hacendado». «No», dijo Carolina señalando el collar que la mujer usaba en el retrato. «Miren el collar». Gabriel miró más de cerca y sintió la sangre helarse en sus venas. El colgante del collar era idéntico al símbolo que habían encontrado en el anillo, el ojo carmesí rodeado por runas antiguas. «Sophie era una guardiana», murmuró Elena. «No solo eso». Carolina se volvió hacia ellos, el rostro pálido como papel. «Miren su rostro. Miren bien». Gabriel estudió el retrato con más atención. La forma del rostro, los ojos grandes y expresivos, la línea delicada de la mandíbula. «Dios mío», susurró él. Sophie Dubois de Velasco podía ser hermana gemela de Carolina. Elena se acercó al retrato, estudiando cada detalle. «El parecido es impresionante». «No es solo parecido», dijo Carolina, la voz casi un susurro. «Mi madre siempre dijo que nuestra familia vino a México en el siglo XIX, que teníamos ancestros franceses». «Dubois», murmuró Gabriel.
Sophie Dubois. Carolina asintió lentamente. Mi nombre completo es Carolina Dubois Durán. Mi madre era una Dubois. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones que ninguno de los tres quería enfrentar. Si Carolina era descendiente de Sophie, si Sophie era una guardiana del ojo carmesí, entonces Carolina no estaba allí por casualidad. ¿Dónde está su madre ahora?, preguntó Elena, su voz cuidadosamente controlada. Desapareció cuando yo tenía 15 años, dijo Carolina, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Una noche, simplemente no volvió a casa. La policía dijo que había huido, pero yo siempre supe que había algo más. Gabriel sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. 2 mujeres de la familia, 2 generaciones diferentes, ambas investigando a los guardianes, ambas desaparecidas. Carolina, dijo él acercándose a ella, necesitas irte. Ahora, ¿por qué? Porque si mi tía Beatriz desapareció por investigar a los guardianes, si tu madre desapareció por el mismo motivo, Gabriel tragó saliva. Tú puedes ser la próxima. Elena observaba la interacción con una expresión que Gabriel no conseguía descifrar. Tal vez, dijo ella lentamente, sea hora de descubrir la verdad de una vez por todas. Mamá, no. Gabriel, esa sociedad secreta claramente tiene una conexión con nuestra familia que va más allá de lo que imaginábamos. Si la señorita Durán es descendiente de Sophie, si ella tiene las mismas habilidades que aparentemente tenía su madre. Elena se volvió hacia Carolina. Querida, ¿tu madre dejó algo para ti? ¿Documentos, cartas, algo que pudiera explicar su desaparición? Carolina dudó, luego asintió lentamente. Una caja. Estaba escondida en el ático de casa. Nunca tuve el valor de abrirla completamente, pero había fotos antiguas, documentos en francés que no conseguí traducir. ¿Dónde está esa caja ahora? En casa, en Cuernavaca. Vivo aquí hace 2 años. Gabriel se volvió hacia su madre. Mamá, esto es peligroso. Si los guardianes todavía existen, si ellos fueron responsables de las desapariciones, entonces, es aún más importante descubrir quiénes son, interrumpió Elena. Señorita Durán, ¿estaría dispuesta a mostrarnos lo que su madre dejó? Carolina miró entre Gabriel y Elena, claramente dividida entre curiosidad y miedo. Yo no sé si es una buena idea. Gabriel se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Carolina, te prometo que no dejaré que nada te pase, pero mi madre tiene razón. Necesitamos descubrir la verdad. Ella lo estudió por un largo momento, buscando algo en sus ojos. ¿Por qué esto es tan importante para ti? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Gabriel podía decir que era por el misterio, por la historia de la familia, por la necesidad de protegerla. Pero la verdad era más simple y más complicada al mismo tiempo. «Porque no puedo perderte a ti también», dijo él finalmente. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, cargadas de una vulnerabilidad que lo sorprendió. Elena arqueó una ceja, pero no dijo nada. Carolina se sonrojó, sus ojos llenándose de lágrimas. «Gabriel, sé que apenas nos conocemos, sé que todo esto es una locura, pero anoche cuando te besé...» Hizo una pausa tragando saliva. Fue la primera vez en mi vida que sentí que estaba en el lugar correcto. Elena suspiró profundamente. Gabriel, ¿sabes que esto no puede...? Sí puede, interrumpió él sin quitar los ojos de Carolina. Puede si yo quiero y yo quiero. Carolina lo miró por un largo momento, luego se volvió hacia Elena. Señora Velasco, con todo respeto, su hijo es un hombre adulto, él puede tomar sus propias decisiones. Elena estudió a Carolina con nueva atención, como si la estuviera viendo por primera vez. Sí, dijo ella lentamente. Supongo que puede. Gabriel sintió una onda de esperanza. ¿Entonces me ayudarán a descubrir la verdad? Carolina asintió. Lentamente. Vamos a mi casa. La caja de mi madre está allí. Mientras salían de la mansión, Gabriel no podía dejar de pensar que estaba cruzando otra línea. Con cada paso que daba al lado de Carolina, con cada momento que pasaba conociéndola mejor, más imposible se volvía la idea de un matrimonio arreglado con Isabel Mendoza. Miró al cielo de octubre,
aún claro y azul, a pesar de las nubes oscuras que se formaban en el horizonte. Una tormenta se acercaba. Podía sentirlo en el cambio del viento, en la electricidad del aire. Y en el fondo del corazón, sabía que cuando la tormenta pasara, nada más sería como antes. El León de Ciudad de México, parte 3. La casa de 1900. Carolina estaba en una calle tranquila del centro histórico de Cuernavaca, una pequeña construcción de principios del siglo XX que había sido cuidadosamente restaurada. Gabriel estacionó el Porsche junto al Volkswagen de ella, notando cómo la simplicidad del lugar contrastaba con el mundo de lujo al que estaba acostumbrado. Pero había algo acogedor allí, una sensación de hogar que sus mansiones nunca tuvieron. Elena bajó del Mercedes que había llegado justo detrás, estudiando la propiedad con ojos críticos, pero sin desprecio. «Encantadora», dijo ella, y Gabriel percibió que hablaba en serio. Carolina los condujo por el pequeño porche hasta la puerta principal, sus manos temblando levemente mientras buscaba las llaves en su bolso. «Disculpen el desorden», murmuró. «No esperaba visitas. No tienes que disculparte por nada», dijo Gabriel suavemente, tocando su brazo con delicadeza. El interior de la casa era exactamente lo que Gabriel había imaginado que sería el hogar de Carolina. Paredes blancas decoradas con acuarelas delicadas, muebles antiguos restaurados con cariño, estanterías repletas de libros sobre arte e historia. Había plantas en todos los rincones, llenando el aire con el perfume de vida y crecimiento. «La caja está en mi habitación», dijo Carolina, vacilando en la base de la escalera estrecha. «Yo nunca mostré su contenido a nadie». «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Gabriel. «Podemos esperar si prefieres». Carolina lo miró a los ojos y él vio determinación mezclada con miedo. «No, ya esperé demasiado tiempo. Mi madre desapareció hace 12 años y nunca tuve el valor de buscar respuestas. Tal vez sea ahora». Subieron la escalera en silencio, Gabriel observando cómo cada escalón crujía suavemente bajo sus pies, cómo las fotografías en las paredes mostraban a Carolina en diferentes edades, siempre con la misma mujer de cabello castaño y sonrisa gentil que debía ser su madre. La habitación de Carolina era pequeña pero acogedora, con una cama de hierro blanco, un escritorio antiguo junto a la ventana y un armario de madera que parecía tener más de un siglo. Gabriel intentó no pensar en cómo sería despertar allí, con la luz de la mañana filtrándose por las cortinas de encaje, con Carolina durmiendo a su lado. «Está allí», dijo ella, señalando hacia la parte superior del armario. Gabriel alcanzó fácilmente la caja de madera oscura que estaba escondida detrás de algunos libros. Era más grande de lo que esperaba y pesada, con bisagras de bronce que se habían oscurecido con el tiempo. «Vamos a bajar», sugirió Elena. «Será más cómodo en la sala». En la mesa del pequeño comedor, Carolina posicionó la caja con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Gabriel se sentó a su lado, Elena del otro lado de la mesa. Por un momento, nadie se movió. «¿Necesitas un momento?», preguntó Gabriel. Carolina negó con la cabeza, respiró profundo y abrió la caja. El primer ítem que Gabriel vio fue una fotografía en blanco y negro de dos mujeres jóvenes. Una de ellas era claramente la madre de Carolina, la otra... «Dios mío», susurró Elena. «Es Beatriz». Gabriel tomó la fotografía con cuidado. Su tía, de quien apenas se acordaba, estaba del brazo con una mujer que era una versión mayor de Carolina. Ambas sonreían a la cámara, pero había algo tenso en sus sonrisas, como si supieran que estaban haciendo algo peligroso. «Se conocían», murmuró Carolina. «Mi madre conocía a tu tía». Elena tomó la foto, estudiándola con atención. «Miren, la fecha en el reverso. Marzo de 1998, 2 meses antes de que Beatriz desapareciera». Gabriel sintió un escalofrío en la espina. Estaban investigando juntas. Carolina continuó sacando objetos de la caja. Había más fotografías, documentos en francés con sellos oficiales, cartas manuscritas en una caligrafía elegante, y en el fondo,
Un objeto envuelto en terciopelo negro. ¿Qué es esto?, preguntó Gabriel cuando ella dudó en abrir el envoltorio. No sé, nunca tuve el valor de verlo. Carolina desdobló el terciopelo cuidadosamente, revelando un collar idéntico al que Sophie usaba en el retrato de la mansión. El ojo carmesí brillaba en la luz de la tarde como una gota de sangre fresca. Elena extendió la mano. ¿Puedo? Carolina entregó el collar, y Elena lo levantó contra la luz. Es antiguo, siglo XVIII, tal vez XIX. El trabajo en oro es excepcional, y esa piedra. Ella examinó el centro carmesí más de cerca. No es un rubí, es otra cosa. ¿Qué más? Gabriel tomó una de las cartas intentando descifrar la caligrafía francesa. No sé identificarla, pero hay algo grabado en el reverso de la piedra. Elena giró el collar, mostrando pequeños símbolos grabados en el metal. Coordenadas, tal vez. Gabriel estudió los símbolos mientras Carolina abría una de las cartas. Estaba en español con la caligrafía de su madre. «Mi querida Carolina», leyó ella en voz alta, la voz temblando. «Si estás leyendo esto, es porque algo me sucedió. Hay verdades sobre nuestra familia que debería haberte contado hace mucho tiempo, pero quise protegerte el mayor tiempo posible». Carolina hizo una pausa, limpiando una lágrima que resbaló por su rostro. Gabriel instintivamente tomó su mano libre, entrelazando sus dedos. «Continúa», dijo Elena suavemente. «Nuestro linaje no es solo francés, como siempre te dije. Somos descendientes de los guardianes del ojo carmesí, una sociedad que existió por siglos con un único propósito: proteger un secreto que podría cambiar la historia de México. Sophie Dubois, nuestra ancestro, trajo ese secreto de Francia cuando se casó con el hacendado Velasco. Ella pensó que estaría segura aquí, pero los otros guardianes la siguieron». Gabriel sintió a Elena tensarse a su lado. «¿Qué secreto?». Carolina continuó leyendo. «Documentos que prueban que la independencia de México no ocurrió como nos enseñaron. Había oro francés financiando la separación de España, pero no solo oro. También había acuerdos secretos que entregaban derechos, minerales específicos a familias escogidas, incluyendo los Velasco. La riqueza que construyeron a lo largo de los siglos no vino solo de suerte o trabajo duro. Vino de privilegios obtenidos a través de traición a la corona española». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel miró a Elena, que estaba pálida como un fantasma. «Mamá», dijo él lentamente, «¿es verdad?». Elena no respondió inmediatamente. Estudiaba el collar con una intensidad que rayaba en la obsesión. «Siempre hubo historias», dijo ella finalmente. «Rumores sobre cómo tu bisabuelo consiguió las primeras concesiones mineras, pero yo pensaba que eran solo historias». Carolina continuó leyendo la carta. Los guardianes originales se dividieron en 1902 dos grupos. Algunos, como Sophie, querían revelar la verdad. Otros querían protegerla para siempre, incluso si eso significaba eliminar a aquellos que sabían demasiado. Beatriz Velasco descubrió esto y me buscó. Pensamos que juntas seríamos más fuertes, pero me equivoqué. «Mamá», susurró Carolina, «si algo me sucede, busca los documentos donde siempre jugábamos cuando eras pequeña, y confía solo en quien use la señal. Sabrás cuál es cuando la veas». La carta terminaba con una declaración de amor y la pato firma de Celeste Dubois Durán. Gabriel miró alrededor de la pequeña sala, tratando de procesar todo: su familia, su imperio, toda la vida que conocía, construida sobre una mentira secular. «¿Dónde jugaban?», preguntó él. «Hay un pequeño ático», dijo Carolina, señalando hacia el techo. «Mi madre siempre decía que era nuestro castillo secreto». Elena se levantó abruptamente. «Necesitamos encontrar esos documentos. Si realmente existen, si prueban lo que su madre escribió». «¿Qué pasaría?». Gabriel también se levantó, aún sosteniendo la mano de Carolina. «Pasaría que todas las concesiones mineras obtenidas por nuestra familia serían cuestionadas. El gobierno podría anular contratos, confiscar propiedades». Elena hizo una pausa.
la realidad golpeándola completamente. Podríamos perderlo todo. No solo ustedes, dijo Carolina bajito, todas las familias involucradas, y si los documentos prueban traición a la corona española, sería un escándalo internacional. Terminó Gabriel. España podría exigir reparaciones. México podría enfrentar una crisis diplomática. Elena caminó hasta la ventana, observando la calle tranquila allá afuera. Ahora entiendo por qué Beatriz y tu madre desaparecieron, y por qué los otros guardianes se aseguraron de que eso sucediera. ¿Los otros guardianes todavía existen?, preguntó Carolina. Deben existir, dijo Elena. Familias como la nuestra no sobreviven por siglos sin protección. Debe haber personas garantizando que los secretos permanezcan enterrados. Gabriel sintió un escalofrío en la espina. ¿Personas como quién? Elena se volvió hacia él el rostro grave. Como Fernando Mendoza, por ejemplo. El nombre del secretario de Justicia cayó como una bomba en el silencio de la sala. Gabriel sintió las piezas encajando en su mente como un rompecabezas macabro. El matrimonio, dijo él lentamente, no es solo para detener las investigaciones, es para mantenerme controlado. ¿Y si no aceptas? Entonces se asegurarán de que no pueda contarle a nadie. Gabriel miró a Carolina, sintiendo el miedo helado extendiéndose por sus venas. Y tú también, Carolina. Sabes demasiado ahora. Carolina se levantó caminando hacia la escalera. Voy a buscar los documentos. No, dijo Gabriel sosteniendo su brazo, es demasiado peligroso. Gabriel, si no descubrimos la verdad ahora, nunca más tendremos la oportunidad. Ella se liberó delicadamente de su toque. Y necesito saber qué pasó realmente con mi madre. Antes de que él pudiera protestar nuevamente, Carolina ya estaba subiendo la escalera estrecha. Gabriel la siguió, ignorando la mirada de advertencia de Elena. El acceso al ático era a través de una trampilla en el techo de la habitación. Gabriel la abrió, ayudando a Carolina a subir primero. El espacio era pequeño y sofocante, iluminado solo por la luz que venía de la habitación de abajo. Allí, dijo Carolina, señalando una viga específica en el techo inclinado. Era donde mi madre escondía nuestros tesoros cuando yo era pequeña. Gabriel palpó a lo largo de la viga hasta encontrar una pequeña cavidad disimulada. Sus dedos tocaron papel y retiró cuidadosamente un sobre sellado. ¿Lo conseguiste? Sí. Gabriel bajó primero, extendiendo los brazos para ayudar a Carolina. Por un momento, ella quedó suspendida en sus brazos, los rostros lo suficientemente cerca para que él pudiera contar cada una de sus pecas. Gabriel, murmuró ella. Lo sé. Él la colocó en el suelo con delicadeza, pero no la soltó. Carolina, no importa lo que descubramos, no dejaré que nada te pase. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque... Gabriel dudó, luego decidió ser completamente honesto. Porque estoy enamorado de ti. Las palabras salieron en una confesión desesperada, cargadas de toda la tensión y miedo de los últimos 2 días. Carolina lo miró con los ojos muy abiertos, respiración acelerada. Gabriel, apenas nos conocemos. Conocemos lo suficiente. Él tocó su rostro con delicadeza. Sé que eres valiente, inteligente, amable. Sé que cuando sonríes, el mundo entero se vuelve más brillante. Sé que cuando te besé anoche, sentí que finalmente estaba en casa. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carolina. Pero vas a casarte con otra persona. No lo haré. Gabriel la atrajo más cerca, las manos enmarcando su rostro. No si me dices que sientes lo mismo. Gabriel, dímelo, susurró él. Por favor. Carolina cerró los ojos, una lágrima resbalando por su mejilla. Yo también estoy enamorada de ti, desde el momento en que te vi en la escalera. Gabriel no pudo contenerse. Se inclinó y la besó, un beso desesperado y lleno de promesas, como si pudiera sellar su destino solo con el toque de sus labios. Carolina respondió con la misma intensidad, las manos enredándose en su camisa, atrayéndolo más cerca. Cuando se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. Gabriel apoyó su frente en la de ella, tratando de memorizar cada detalle de aquel momento.
Sea lo que sea que descubramos, dijo él, lo enfrentaremos juntos. Juntos, concordó ella. La voz de Elena resonó desde el piso de abajo. ¿Gabriel? Carolina. Encontraron algo. A regañadientes se separaron. Gabriel tomó el sobre que había dejado sobre la cama, sintiendo su peso en las manos. Fuera lo que fuese que estaba allí dentro, cambiaría todo. En la sala, Elena los esperaba, con una expresión tensa. Ella notó inmediatamente los rostros sonrojados y los labios hinchados, pero no comentó nada. ¿Es eso?, preguntó ella, mirando el sobre. Gabriel asintió entregándoselo. Elena lo abrió cuidadosamente, retirando varios documentos en papel, amarillento por el tiempo. El primero era un mapa del México colonial, con marcas específicas en las regiones mineras. Zacatecas, Guanajuato, Sonora, murmuró ella, trazando las marcas con el dedo. Todas las regiones donde nuestra familia posee concesiones. El segundo documento hizo que Elena palideciera completamente. Era una carta, firmada por un oficial francés y fechada en 1821. «Lee», dijo Gabriel. Elena aclaró la garganta. «Confirmo la recepción de los mapas detallados de las minas de oro mexicanas, conforme lo acordado, con los representantes de las familias Velasco, Mendoza y Martínez. A cambio de los derechos mineros perpetuos, las referidas familias proporcionaron informaciones cruciales sobre las defensas españolas y rutas de suministro. El pago de 50,000 libras francesas fue depositado según lo instruido. El silencio fue roto solo por el sonido del reloj de pared. Gabriel sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. 3 familias, dijo él finalmente. Velasco, Mendoza y Martínez. Martínez, repitió Carolina. ¿Ese no es tu apellido materno? Gabriel asintió lentamente. Gabriel Martínez Velasco. Nuestra familia se unió a las otras 2 a través de matrimonios a lo largo de los siglos. Para mantener el secreto en familia, dijo Elena, la voz vacía de emoción. Gabriel tomó el tercer documento, un mapa más moderno con ubicaciones específicas marcadas. Estas son todas las propiedades donde los documentos originales están escondidos. Hay copias enterradas en 15 lugares diferentes. Incluyendo uno aquí en Cuernavaca, notó Carolina, señalando una marca. En la antigua propiedad de los Martínez. Elena se levantó abruptamente. Necesitamos quemar todo esto ahora. No, dijo Gabriel firmemente, no vamos a quemar nada. Gabriel, no entiendes la gravedad. Entiendo perfectamente. Gabriel se colocó entre Elena y los documentos. Entiendo que nuestra familia construyó su fortuna sobre traición y sangre. Entiendo que mentimos al país entero por 200 años. Y entiendo que es hora de que la verdad salga a la luz. Elena lo miró como si hubiera perdido la cordura. Eso destruiría no solo a nuestra familia, sino a cientos de otras. Miles de personas perderían sus empleos, sus casas, y millones de personas descubrirían que fueron engañadas por siglos, rebatió Gabriel. Mamá, ¿cuántas personas más van a desaparecer para mantener este secreto? ¿Cuántas familias van a ser destruidas como la de Carolina? Elena miró a Carolina, que sostenía la foto de su madre con Beatriz. Lamento lo que pasó con tu madre y con Beatriz, dijo ella, pero exponer esto no las traerá de vuelta. No, dijo Carolina suavemente, pero puede impedir que otras personas desaparezcan. Gabriel tomó la mano de Carolina, entrelazando sus dedos. Mamá, sé que esto es difícil, pero no puedo vivir una mentira. Y no puedo casarme con Isabel sabiendo que su padre es cómplice de asesinatos. No tienes certeza de que fueron asesinatos, dijo Elena, pero su voz sonaba desesperada. No. ¿La tengo? Gabriel se acercó a su madre, sosteniéndola por los hombros. Mamá, mírame a los ojos y dime que no sabes qué pasó con la tía Beatriz. Elena desvió la mirada, y Gabriel supo que había acertado. Lo sabes, dijo él, la voz llena de horror y decepción. Siempre lo supiste. Gabriel. Lo sabías, y dejaste que yo creciera creyendo que ella simplemente había huido. Gabriel. Se alejó de su madre, llevando a Carolina consigo.
¿Cuántas otras cosas me has ocultado? Elena se volvió hacia ellos, lágrimas en los ojos por primera vez que Gabriel podía recordar. Todo lo que hice fue para protegerte, para proteger a nuestra familia. No, dijo Gabriel, todo lo que hiciste fue para proteger un secreto podrido que debería haber sido expuesto hace décadas. El teléfono de Elena sonó, rompiendo la tensión. Ella miró la pantalla y palideció aún más. Fernando Mendoza, dijo ella, debe haber descubierto que estamos aquí. Gabriel tomó los documentos de la mesa, colocándolos de vuelta en el sobre. Entonces es mejor que salgamos de aquí. ¿A dónde?, preguntó Carolina. Gabriel miró por la ventana. Un Mercedes negro había estacionado al otro lado de la calle, 2 hombres de traje oscuro saliendo del vehículo. A cualquier lugar, dijo él, tomando la mano de Carolina. Ahora. Elena colgó el teléfono sin contestar. Gabriel, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Si huyes con esos documentos, serás considerado un criminal. Entonces ya soy un criminal, dijo Gabriel, caminando hacia la puerta trasera. Porque no voy a entregar esto para que sea enterrado nuevamente. Gabriel. La voz de Elena era un grito desesperado. Él se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás una última vez. Mamá, te amo, pero no puedo ser como tú. No puedo vivir con sangre en las manos solo para mantener un imperio. Si sales por esa puerta, dijo Elena, lágrimas corriendo libremente ahora, no habrá vuelta atrás. Gabriel miró a Carolina, que sostenía su mano con fuerza, confianza y miedo mezclados en sus ojos. Luego miró los documentos que podrían cambiar la historia de México. Lo sé, dijo él. Y salió por la puerta trasera, llevando a Carolina consigo, mientras los hombres de Fernando Mendoza golpeaban en la puerta delantera. La huida había comenzado. El León de Ciudad de México. Parte 4. Gabriel guió a Carolina por el jardín trasero de la casa, el sobre con los documentos presionado contra su pecho. Detrás de ellos, oían el sonido de voces alteradas y pasos pesados, invadiendo la pequeña sala donde Elena todavía estaba. El corazón de Gabriel martillaba contra sus costillas mientras corrían entre los árboles frutales, buscando una salida. «Por aquí», susurró Carolina, guiándolo por un sendero estrecho que serpenteaba entre las casas vecinas. «Conozco todos los atajos desde niña». Emergieron en una calle paralela donde Gabriel había dejado el Porsche estacionado como precaución. Sus manos temblaban mientras encendía el motor, el sonido del coche deportivo cortando el silencio de la tarde como un rugido de advertencia. «¿A dónde vamos?», preguntó Carolina, abrochándose el cinturón de seguridad mientras Gabriel aceleraba por las calles estrechas de Cuernavaca. «Lejos de aquí. Necesito pensar». Gabriel verificó el retrovisor, buscando señales de persecución. «Carolina, ¿tienes algún lugar donde podamos quedarnos? ¿Algún lugar que ellos no conozcan?» Carolina pensó por un momento. Luego sus ojos se iluminaron. «Mi prima Julia tiene una posada en Valle de Bravo. Es pequeña, discreta. Ella nunca hace muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo de viaje?» «1 hora, tal vez menos a la velocidad que conduces». Gabriel tomó la carretera que llevaba a la sierra, el Porsche rugiendo mientras subía las curvas sinuosas. El sol comenzaba a ponerse, pintando las montañas de tonos dorados y rojos que contrastaban dramáticamente con la tensión que pulsaba dentro del coche. «Gabriel», dijo Carolina suavemente, «¿estás seguro de lo que estás haciendo? Si entregamos estos documentos no habrá vuelta atrás. Tu vida, tu familia, todo va a cambiar». Gabriel redujo la velocidad, estacionando en una pequeña área de descanso con vista al valle. Apagó el motor y se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «Carolina, ayer yo era Gabriel Velasco, heredero de un imperio construido sobre mentiras. Hoy descubrí que mi familia es responsable de asesinatos, que mi riqueza viene de traición, que toda mi vida fue una farsa». Él acarició el rostro de ella con ternura. «Pero también te descubrí a ti. Y por primera vez en mi vida, sé quién realmente quiero ser». «¿Quién quieres ser?».
Un hombre que merece el amor de una mujer como tú. Un hombre que puede mirarse al espejo sin sentir asco. Un hombre que mis futuros hijos puedan admirar sin descubrir después que su padre era un cobarde. Lágrimas brillaron en los ojos de Carolina. ¿Y si perdemos todo? ¿Y si no conseguimos probar nada? ¿Y si...? Gabriel la interrumpió con un beso suave, cargado de toda la certeza que sentía. Cuando se separaron, apoyó su frente en la de ella. Entonces, al menos lo intentamos, y estaremos juntos. Juntos, repitió ella, una pequeña pero determinada sonrisa apareciendo en sus labios. Gabriel encendió el motor nuevamente, pero antes de salir su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Hola? ¿Gabriel Velasco? La voz del otro lado era masculina, autoritaria. Aquí es Fernando, Mendoza. Gabriel hizo señal a Carolina para que guardara silencio. Secretario Mendoza, ¿en qué puedo ayudarlo? Creo que sabes muy bien. Tu madre me contó sobre tu aventura de esta tarde. Necesito que vuelvas inmediatamente con los documentos que te llevaste. ¿Qué documentos? Fernando rió, un sonido sin humor. Gabriel, no me subestimes. Sé exactamente lo que encontraron en la casa de la señorita Durán. Documentos que deberían haber sido destruidos hace décadas. ¿Por qué no lo fueron? Porque Celeste Dubois y Beatriz Velasco fueron más astutas de lo que imaginábamos. Escondieron copias por todas partes como un seguro de vida. La voz de Fernando se volvió helada. Un seguro que no funcionó muy bien para ellas, dicho sea de paso. Gabriel sintió la sangre helarse. Tú las mataste. Yo protegí los intereses de 3 familias y de millones de mexicanos que dependen de la estabilidad que esas familias proporcionan. Fernando no negó ni confirmó directamente. Y ahora necesito proteger esos mismos intereses de un joven idealista que no entiende las consecuencias de sus acciones. Las consecuencias de contar la verdad, las consecuencias de destruir la economía del país, de causar una crisis diplomática internacional, de poner a decenas de miles de personas en el desempleo. Fernando hizo una pausa. Gabriel, tienes una elección. Regresa con los documentos, cásate con mi hija según lo planeado, y tu pequeña aventura romántica será olvidada. La señorita Durán recibirá una generosa compensación y podrá rehacer su vida en otro país. Y si me niego, entonces ustedes dos tendrán el mismo destino que sus predecesoras. La línea murió. Gabriel miró a Carolina, que había escuchado toda la conversación. Sus rostros estaban pálidos, pero también determinados. Acaba de confesar, dijo Carolina. Admitió que mató a mi madre y a tu tía. Pero solo nosotros lo escuchamos. Necesitamos pruebas. Gabriel sostuvo el volante con fuerza. Y necesitamos salir de aquí, ahora. Volvieron a la carretera, Gabriel conduciendo más rápido de 1970, lo que debería por las curvas peligrosas de la sierra. En el retrovisor podía ver luces acercándose, 2 coches oscuros que ganaban terreno rápidamente. Nos encontraron, dijo él pisando a fondo el acelerador. El Porsche respondió como un animal salvaje, rugiendo por las curvas de la montaña mientras Gabriel usaba cada gramo de su habilidad como piloto. Detrás de ellos, los 2 Mercedes intentaban seguir el ritmo, pero el coche deportivo era más ágil en las curvas cerradas. Allí, gritó Carolina señalando un camino secundario casi escondido entre los árboles. Es un atajo hacia la posada. Gabriel giró bruscamente, los neumáticos chirriando en el asfalto. El camino secundario era estrecho y mal pavimentado, pero ofrecía cobertura de los árboles. En el retrovisor vio uno de los Mercedes intentar hacer la misma curva y derrapar, saliendo de la pista. Uno menos, murmuró él, pero el segundo coche aún lo seguía, y Gabriel podía ver que no lograrían mantener la ventaja por mucho tiempo. El camino se volvía cada vez más estrecho, y pronto llegaría al punto donde no podrían maniobrar más. Carolina, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Gabriel tomó el sobre con los documentos y el teléfono celular. Llama a todos los periódicos que puedas. Reforma, Universal, Excelsior, cualquiera.
Diles que tienes documentos que prueban corrupción al más alto nivel del gobierno. Gabriel, ¿y si no me creen? Te creerán cuando menciones los nombres Velasco, Mendoza y Martínez juntos. Esas tres familias nunca aparecen conectadas públicamente. Gabriel hizo una curva cerrada ganando algunos segundos preciosos. Y si algo me sucede, no va a suceder nada. Carolina, escúchame. Gabriel la miró por un momento, grabando cada detalle de su rostro en su memoria. Si algo sucede, toma estos documentos y entrégalos a la prensa. No importa lo que te ofrezcan, no importa cómo intenten intimidarte, la verdad necesita ser contada. Lágrimas corrían por el rostro de Carolina. Te amo, Gabriel. No puedo perderte a ti también. No me perderás. Gabriel extendió la mano, tocando el rostro de ella rápidamente. Te lo prometo. La posada de la prima de Carolina apareció entre los árboles, una pequeña construcción rústica con luces acogedoras en las ventanas. Gabriel estacionó detrás del edificio, donde el coche no podría ser visto desde el camino principal. Julia. Carolina corrió a los brazos de una mujer parecida a ella, algunos años mayor, que había salido para ver quién llegaba. ¿Carolina? ¿Qué está pasando? Pareces... Julia, necesito ayuda, nosotros necesitamos ayuda. Carolina se volvió hacia Gabriel, que se acercaba con el sobre. Este es Gabriel. Estamos huyendo. Julia miró entre los dos, notando la desesperación en sus rostros. Entren. Rápido. Dentro de la posada, que estaba vacía de huéspedes, Julia los condujo a una pequeña oficina en la parte trasera. Gabriel inmediatamente comenzó a hacer llamadas mientras Carolina explicaba rápidamente la situación a su prima. Reforma, necesito hablar con el editor en jefe. Es urgente. Gabriel esperó algunos segundos. Sí, sé que es tarde, pero tengo documentos que prueban corrupción, involucrando al secretario de Justicia y familias tradicionales mexicanas. Sí, esperaré. Mientras él hablaba, Carolina fotografiaba cada página de los documentos con el celular de Julia, creando copias digitales que podrían ser enviadas instantáneamente. Aquí, dijo Gabriel pasando el teléfono a Carolina, el editor quiere hablar contigo. Va a grabar la conversación. Carolina respiró profundo y comenzó a contar la historia. La desaparición de su madre, el descubrimiento de los documentos, la confesión de Fernando Mendoza por teléfono. Su voz estaba firme, clara, convincente. Desde afuera, Gabriel oyó el sonido de coches acercándose. Fue hasta la ventana y vio luces cortando la oscuridad de la montaña. Llegaron, dijo él. Julia tomó una llave de un gancho en la pared. Hay un sendero en la parte trasera que lleva hasta una cascada. A medio camino hay una pequeña cabaña donde los turistas a veces hacen picnic. Pueden esconderse allí hasta el amanecer. ¿Y tú? Diré que no vi a nadie, que la posada está cerrada por renovación. Julia abrazó a Carolina rápidamente. Todo saldrá bien, prima. Gabriel y Carolina salieron por la puerta trasera mientras fuertes golpes resonaban en la entrada principal. El sendero era empinado y oscuro, iluminado solo por la luna llena que había aparecido entre las nubes. Corrieron durante 15 minutos, el sonido de la cascada haciéndose cada vez más fuerte, hasta llegar a la pequeña cabaña de madera que Julia había mencionado. Era simple pero limpia, con algunas mantas y suministros básicos. Gabriel cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, finalmente permitiendo que el agotamiento lo alcanzara. Carolina se sentó en una de las mantas, aún sosteniendo el teléfono, donde había grabado su entrevista. ¿Lograste enviar todo?, preguntó él. Sí, las fotos de los documentos, la grabación de la conversación, todo. Carolina lo miró con una mezcla de alivio y miedo. El editor dijo que publicará un artículo. Mañana por la mañana. Gabriel se sentó a su lado, atrayéndola a sus brazos. Entonces está hecho, no hay vuelta atrás. Permanecieron en silencio por un momento, escuchando el sonido del agua cayendo sobre las piedras. Carolina se acurrucaba contra el pecho de 1900 y Gabriel y él podía sentir su corazón latiendo contra el suyo. Gabriel, dijo ella suavemente, ¿qué va a pasar ahora? No lo sé.
Él besó la parte superior de su cabeza. Probablemente seré arrestado, mi familia me desheredará, el imperio Velasco entrará en colapso. ¿Te arrepientes? Gabriel la alejó ligeramente para poder mirar a sus ojos. De haberte encontrado, de haber descubierto la verdad, de haber elegido hacer lo correcto. Sonrió, una sonrisa verdadera por primera vez en días. Jamás. Carolina se inclinó y lo besó, un beso suave que rápidamente se profundizó, cargado de todo el amor y desesperación que sentían. Gabriel la acostó gentilmente sobre las mantas, sus manos trazando las líneas delicadas de su rostro, como si intentara memorizar cada detalle. «Te amo», murmuró él contra sus labios. «Yo también te amo», respondió ella, las manos enredándose, que en su cabello. Bajo la luz plateada de la luna que se filtraba a través de las rendijas de la cabaña, se entregaron uno al otro completamente. No era solo deseo, era una conexión profunda, una promesa silenciosa de que sin importar lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos. Después, acostados, abrazados bajo las mantas, Gabriel oyó el teléfono de Carolina sonar. Ella contestó, con cuidado. «¿Hola?» Su voz aún estaba ronca de emoción. «Señorita Durán, aquí Ricardo Santos, de Reforma. Nuestro artículo está en línea ahora. En 2 horas estará en la primera plana de la edición impresa». Carolina puso el teléfono en altavoz. «¿Y las reacciones?» «Explosivas. La Secretaría de Justicia negó todo, pero otros periódicos ya están tras la historia. La Procuraduría General de la República anunció que abrirá una investigación y...» Ricardo hizo una pausa. «Fernando Mendoza acaba de anunciar su renuncia». Gabriel se sentó abruptamente. «¿Renunció?» «Hace 10 minutos. Dijo que se dedicará a limpiar su nombre de las acusaciones infundadas, pero todos saben que es porque no quiere enfrentar una investigación formal». Carolina miró a Gabriel con esperanza brillando en sus ojos. «¿Y ahora?» «Ahora ustedes necesitan presentarse ante las autoridades. La Policía Federal quiere declaraciones de ambos, pero...» Ricardo dudó. «Hay rumores de que Elena Martínez de Velasco está colaborando con las investigaciones. Parece que decidió contar todo lo que sabe». Gabriel sintió una ola compleja de emociones. Alivio, tristeza, esperanza. Su madre había elegido la verdad, aunque fuera demasiado tarde. «Señor Santos», dijo Gabriel, «nos presentaremos voluntariamente mañana por la mañana, pero quiero garantías de protección policial. Personas murieron para mantener estos secretos. Ya está providenciado. La Policía Federal irá a buscarlos donde estén». Después de colgar, Gabriel y Carolina quedaron acostados en silencio, procesando todo lo que había ocurrido. Afuera, el sonido de la cascada continuaba, constante y reconfortante. «Gabriel», dijo Carolina finalmente, «¿qué vamos a hacer después, cuando todo esto termine?» Gabriel la atrajo más cerca, sintiendo la suavidad de su piel contra la suya. «Vamos a construir una vida nueva, limpia, honesta», besó su frente. «Tal vez no tenga más un imperio que administrar, pero sé otras cosas. Puedo enseñar, hacer consultorías, comenzar de cero si es necesario». «¿Y nosotros?» «Nos casaremos», dijo él sin vacilación. «Si quieres, claro. Será en una iglesia simple con pocas personas, pero será real, basado en el amor, no en conveniencia política». Lágrimas de felicidad brillaron en los ojos de Carolina. «Quiero, pero... ¿y si tu familia no lo acepta? ¿Y si perdemos todo?» Gabriel se inclinó sobre ella, mirando profundamente a sus ojos. «Carolina, pasé 35 años sin ti, viviendo una vida que no era mía, siguiendo un camino que no elegí. Estos últimos 3 días conociéndote, descubriendo quién realmente soy. Fueron los únicos días reales de mi vida». Acarició su rostro con ternura infinita. «Prefiero tenerte a ti y una cabaña en la montaña que tener un imperio construido sobre mentiras sin ti a mi lado. Gabriel, cásate conmigo, Carolina, no por conveniencia, no por negocios, no por obligación familiar. Cásate conmigo,
Porque me amas y porque juntos somos más fuertes que solos. Sí, susurró ella, atrayéndolo para un beso. Sí, quiero casarme contigo. Hicieron el amor nuevamente, esta vez con una intensidad diferente. No era desesperación, sino celebración. La promesa de un futuro construido sobre verdad y amor. Al amanecer, Gabriel fue despertado por el sonido de helicópteros. Carolina despertó al mismo tiempo, y se vistieron rápidamente preparándose para enfrentar el mundo allá afuera. ¿Están listos? La voz vino de un megáfono. Aquí es la Policía Federal. Gabriel Velasco y Carolina Durán, salgan con las manos visibles. No vamos a lastimarlos. Gabriel tomó la mano de Carolina entrelazando sus dedos. ¿Lista? Lista. Abrieron la puerta de la cabaña y salieron a la luz dorada de la mañana. Un equipo de la Policía Federal los esperaba, pero no de forma agresiva. Protección, como habían prometido. ¿Gabriel Velasco?, preguntó el oficial a cargo. Sí, soy yo. Y esta es Carolina Durán. Necesitamos que vengan con nosotros para prestar declaración. Están bajo protección federal hasta que todas las investigaciones sean concluidas. Mientras caminaban hacia los vehículos oficiales, Gabriel miró hacia atrás, hacia la pequeña cabaña donde habían pasado la noche. Allí en las montañas del Estado de México, lejos del mundo de poder y privilegio donde había crecido, había encontrado algo que nunca supo que buscaba: a sí mismo. 6 meses después, Gabriel estaba en el balcón del pequeño apartamento que compartía con Carolina en Condesa, en Ciudad de México, observando el ángel de la independencia iluminado contra el cielo estrellado. Sus manos ya no eran las de un ejecutivo mimado. Estaban callosas del trabajo como consultor para pequeñas empresas, ayudando a emprendedores honestos a construir negocios sostenibles. ¿En qué piensas? Carolina apareció detrás de él, envolviéndolo con los brazos. En cómo la vida puede cambiar completamente en tan poco tiempo. Gabriel se giró en sus brazos, admirando el anillo simple de oro que ella usaba en el dedo anular. Se habían casado 2 semanas antes, en una ceremonia pequeña pero perfecta en la iglesia de Coyoacán. ¿Te arrepientes?, preguntó ella, jugando con el mismo tipo de anillo que él usaba. ¿De qué? ¿De haber perdido un imperio construido sobre sangre? ¿De tener una esposa que me ama por quien soy, no por lo que poseo? ¿De poder dormir por la noche sin pesadillas? Gabriel la besó suavemente. Nunca. ¿Y tu madre? Gabriel suspiró. Elena había cumplido su promesa de colaborar con las investigaciones, pero el precio fue alto. Las mineras Velasco estaban en proceso de liquidación judicial, sus bienes siendo usados para compensar a comunidades afectadas por la minería depredadora a lo largo de los siglos. Elena estaba en arresto domiciliario, esperando juicio. Ella está pagando por lo que hizo, pero también está libre por primera vez en la vida. Me dijo en la última visita que finalmente puede dormir sin miedo. Gabriel abrazó a Carolina contra sí. Y ella te ama, ¿sabes? Dijo que elegí bien. Incluso después de todo lo que pasó. Especialmente después de todo lo que pasó. Ella vio qué tipo de hombre me convertí a tu lado. Gabriel sonrió. Y quiere conocer a los nietos lo antes posible. Carolina se sonrojó, colocando la mano instintivamente sobre el vientre a un plano. Todavía no habían contado a nadie sobre el embarazo. Era demasiado pronto, apenas 6 semanas. Pero Gabriel nunca se había sentido tan completo, tan lleno de esperanza por el futuro. ¿Cómo crees que explicaremos a nuestros hijos de dónde viene el dinero para su educación?, preguntó Carolina, refiriéndose al fondo que habían creado con lo poco que Gabriel logró salvar antes de la liquidación de la empresa. Diremos la verdad, siempre la verdad. Gabriel besó su frente. Que a veces las personas toman decisiones equivocadas, pero siempre hay tiempo para tomar las decisiones correctas. Que el amor es más fuerte que el poder, que la honestidad vale más que todo el oro del mundo. Desde su apartamento podían ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Ciudad de México, con toda su belleza y contradicciones,
se había convertido en su nuevo hogar. Gabriel daba clases de administración en una universidad pública 3 veces por semana. Carolina había abierto un pequeño taller de restauración de arte. La vida era simple, pero era real. «Gabriel», dijo Carolina suavemente, «gracias». «¿Por qué?» «Por haber elegido el amor, por haber elegido la verdad, por haberme elegido a mí». Gabriel la sostuvo con más fuerza, mirando hacia las estrellas que brillaban sobre la ciudad de los palacios. En algún lugar entre esas estrellas le gustaba pensar, Celeste y Beatriz finalmente descansaban en paz, sabiendo que la verdad había prevalecido. «Soy yo quien agradece», murmuró él, «por haberme enseñado que un hombre no se define por su herencia, sino por sus elecciones, por haberme mostrado que el amor verdadero vale cualquier sacrificio». Permanecieron allí, abrazados en el balcón, mientras la ciudad vibraba a su alrededor. Gabriel Velasco había perdido un imperio, pero había ganado un reino. El corazón de la mujer que amaba, la paz de espíritu que viene de la verdad, y la promesa de un futuro construido sobre bases sólidas de honestidad y amor. Y a lo lejos, el ángel de la independencia continuaba con los brazos abiertos, bendiciendo a todos los que habían encontrado el coraje de empezar de nuevo. El León, de Ciudad de México, se había convertido en un hombre de Condesa, y nunca había rugido tan alto de felicidad.